Sunat, tranquilo, estás en Mundo Tax. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que me hayan extrañado. El día de hoy tenemos una súper entrevista con el doctor César García Novoa. El doctor García Novoa, conocido por todos los peruanos y por todos los tributaristas en Hispanoamérica, incluida España, claro está, pues es un catedrático español de la Universidad Santiago de Compostela. Es catedrático desde el año 2001 y combina la investigación con el ejercicio profesional. Todos hemos leído sus artículos y la verdad es un honor para mí el poder entrevistarlo el día de hoy. Hola, profesor. Gracias por estar aquí. Hola, Kitty. De nada, un placer y gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Profesor, en el mundo actual, la tributación juega un rol importantísimo en la formación de profesionales y de ciudadanos responsables. ¿Cuál es su visión sobre este tema? ¿Qué tan importante es que los ciudadanos conozcamos de la tributación y principalmente las nuevas generaciones? Sí, efectivamente, yo creo que ese es un tema en el que se está trabajando mucho en muchos países. Hay organizaciones internacionales como la OCDE o la CEPAL, por ejemplo, que tienen planes de fomento de la conciencia fiscal en el ámbito, por ejemplo, educativo, con la implementación de planes para que en los colegios, en las escuelas, se intente transmitir esta conciencia fiscal a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Y obviamente es un tema importante. La conciencia fiscal es fundamental para que exista cumplimiento voluntario. Y eso es bueno. Yo creo que nadie razonable puede estar en contra de que esos valores de buen ciudadano, que es el cumplimiento puntual de los deberes fiscales, se transmita también en el ámbito escolar. Pero creo que también, ¿no? Porque yo creo que en las sociedades actuales estamos pecando de querer fiar la transmisión de ciertos valores exclusivamente a la escuela, al sistema educativo, olvidando que hay otros foros de transmisión fundamentales. Los valores no solo se transmiten, y no me refiero a la buena ciudadanía fiscal, sino al conjunto de valores positivos que debe tener una persona, no solo se transmiten en la escuela, se transmiten en la familia, se transmiten en los medios de comunicación, se transmiten en las redes sociales. Por tanto, yo creo que ese factor no hay que olvidarlo. Es verdad que es bueno fomentar una educación cívica en el sistema de enseñanza, en la escuela, pero que solo es un elemento más para construir una conciencia fiscal. La conciencia fiscal, fíjate, tiene muchos elementos, muchos factores que la explican. Hay desde elementos históricos, culturales, incluso. Es muy frecuente leer que Estados Unidos es un país que tiene mucha conciencia fiscal, porque desde sus orígenes, incluso en los escritos de los padres fundadores, se decía que el pago de impuestos era una manifestación del ejercicio de la ciudadanía norteamericana y que, por tanto, para ser americano había que pagar impuestos y había que hacer gala de que se pagaban impuestos. Eso se lee muchísimo. Por el contrario, todos hemos oído e incluso vivido, y yo puedo dar fe que lo he vivido, de que en los países latinos la conciencia fiscal es más laxa, existe más desconfianza hacia el Estado. Por ejemplo, en Italia hay interesantísimos estudios que demuestran que la conciencia fiscal en el sur de Italia es infinitamente más baja que en el norte de Italia. Un norte industrial, estructurado, frente a un sur de Italia menos estructurado, desestructurado territorialmente, con problemas sociales, con más desigualdad y con más desconfianza más desconfianza en lo relativo al Estado. Eso es fundamental. Yo creo. Además, fíjate, yo creo que cuando hablamos de conciencia fiscal del contribuyente, creo que hay que tener en cuenta que no hablamos de un solo contribuyente. El contribuyente son muchos tipos de contribuyentes. No es lo mismo el fomento de la conciencia fiscal en una persona que tiene un pequeño negocio y que puede decidir estar en la economía informal, pero se le pueden dar las condiciones para que se pase a la economía formal. Y ahí influyen un montón de factores. El problema de la informalidad en Perú sigue siendo importante, sobre todo en las pequeñas y microempresas, y ahí evidentemente el fomento de la conciencia fiscal pues debe ir acompañada de otras medidas. Por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo en que un sistema tributario más simplificado, unas obligaciones tributarias más fáciles de cumplimentar,
pues evidentemente facilitan un aumento de la conciencia fiscal y en detrimento de un sistema fiscal complejo, incomprensible, plagado de inseguridad, etc. Y luego tenemos ya a nivel de empresas medianas y grandes, pues ahí el fomento de la conciencia fiscal, digamos que juega en otra liga. Claro. Ahí las autoridades pues tienen que ver primero los planes de cumplimiento voluntario, la relación cooperativa frente al tipo de relación tributaria que tenemos en la actualidad, y tiene mucho que ver el fomento de los códigos de buenas prácticas en las empresas, con el compliance, y es una dimensión completamente diferente. Claro. Yo creo que conciencia fiscal va de la mano de aumento del cumplimiento voluntario, y ahí, como te decía antes, hay un montón de factores. Desde luego, por ejemplo, un factor que no ayuda a que haya conciencia fiscal pues es, en América Latina, los altísimos niveles de corrupción que hay. Informalidad también. De informalidad y de corrupción a nivel político, es decir, no es ejemplificativo para un contribuyente, ni es estimulante para cumplir puntualmente y de manera alegre, incluso podríamos decir, sus deberes fiscales, el ver que hay corrupción a nivel político, que el dinero público no se emplea adecuadamente. En fin, creo que eso es un factor importante. Por tanto, para concretar la respuesta de lo que me preguntas, introducir este tipo de planes de transmisión de valores positivos en relación a la conciencia fiscal a nivel educativo me parece muy bien, pero sabiendo primero que las cosas que se hacen a nivel educativo dan resultados a medio, muy medio o largo plazo. Correcto. No es una cosa para solucionar los problemas de incumplimiento generalizado de los deberes tributarios que tenemos en sociedades como las latinoamericanas a día de hoy. Y segundo, que eso es solo un factor más de la conciencia fiscal. Hay muchísimos más factores de tipo histórico, cultural, sociológico que justifican, justifican no es quizás la palabra más adecuada, que explican esa conciencia fiscal baja que existe en ciertas sociedades, y que yo creo que eso tiene que cambiar a partir de medidas que incidan directamente en el origen del problema, y además es muy importante que el derecho ahí pueda hacer algo fomentando el cumplimiento voluntario, con una administración más cooperativa, con unas obligaciones tributarias más simplificadas, y olvidando un poco el rol de la administración tributaria como la policía fiscal. Tiene que ser además una administración tributaria que ponga el punto de mira en todo lo que es el cumplimiento voluntario y en facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias para los contribuyentes. En España ahora mismo se está hablando mucho de una cosa que existe en Francia, que es el derecho al error, que se ha incorporado a la ley francesa. Y el derecho al error es algo tan básico como que un contribuyente que actúa de buena fe, que tiene un historial de cumplimiento, que no tiene condiciones objetivas para deducir que es un defraudador, que no ha ocultado nada y que ha cometido un error a la hora de cumplir o no cumplir, porque creía a lo mejor que no tenía que pagar un determinado tributo, no debe ser sancionado. Yo creo que cualquier ciudadano está a favor de esto. Y además es bueno que se esté, porque luego vemos como celebrities, futbolistas, implicados en delitos fiscales, pues pueden evitar el juicio simplemente reconociendo el delito y pagando. Exacto. Entonces los ciudadanos dicen, ¿por qué no? Shakira o por qué Messi sí y el señor que tiene una pequeña panadería y que ha cometido una pequeña infracción no? Por tanto, yo creo que hay que actuar con amplitud de miras, y ya te digo, me parecen bien esas medidas, como no me van a parecer bien, por supuesto, pero que tienen que ir acompañadas con otras. Claro, porque, por ejemplo, cada vez que alguien no paga sus impuestos, siempre se justifica con que el Estado hay corrupción y tampoco ese es el objetivo, ¿no? Y me parece maravilloso que hayas tocado el tema del derecho al error, porque muchos contribuyentes sienten eso, ¿no? Sienten que la administración tributaria, lejos de acompañarlos y darles la ruta para ver cómo tributar, pues es la policía, ¿no? Exactamente. Mira, yo te hablo un poco de la realidad de mi país, que es la que conozco más. En España existen condiciones para cumplir voluntariamente, es decir, nadie puede decir
que no es capaz de cumplir una obligación tributaria porque los canales de información son muy abundantes. Existe ahora una facilidad absoluta a partir de los programas en los que puede entrar, que son absolutamente intuitivos, en los que puede entrar cualquier contribuyente para cumplimentar desde su casa a cualquier hora del día sus declaraciones de impuestos. Existe incluso la posibilidad de que un asistente virtual prácticamente te haga la declaración de impuestos. Es decir, existen muchísimas condiciones para cumplir voluntariamente. Y evidentemente yo cuando hablaba de la existencia de corrupción no hablo o no digo que eso pueda ser una excusa ni que eso pueda ser un amparo para incumplir obligaciones tributarias, porque además desde el punto de vista jurídico eso es absolutamente irrelevante. Estamos ante una obligación ex lege que hay que cumplir y que por tanto incumbe a todo ciudadano. Luego otra cosa es que los ciudadanos pues no cumplan de una manera feliz con sus obligaciones tributarias. Evidentemente hay un sustrato de egoísmo humano, de propensión natural y lógica al mantenimiento íntegro del propio patrimonio, que supone que sea muy oneroso transferir una parte de tu riqueza a la administración o al Estado para sufragar las necesidades públicas. Pero al margen de esa situación es evidente que eso no es una excusa. Pero sin embargo en España, habiendo tanta facilidad para cumplir voluntariamente, luego cuando entra la segunda parte, que es la faceta de control, vemos que el contribuyente se encuentra en una situación muchísimas veces de desamparo ante la administración tributaria. La administración tributaria aplica unilateralmente la norma, notifica un acto de determinación de la deuda, la carga de recurrirlo si no está de acuerdo es del contribuyente. En muchos casos el contribuyente, si quiere ver reconocido su derecho, primero tiene que avalar o garantizar el pago de la deuda para no tener que pagarla, para que no sea ejecutable el acto administrativo de determinación. Muchas veces tiene que ir a una sede judicial para que le reconozcan ese derecho, lo que implica gastos de asesoramiento y gastos de asistencia letrada. Luego, si le dan la razón parcialmente y se gira un nuevo acto de determinación por la diferencia entre el primero y el segundo, tiene que pagar intereses, aún habiendo ganado y habiendo dicho una resolución judicial que el acto de determinación está mal y que en vez de una deuda de 100 le correspondía uno de 50, pues por los de 50 de diferencia tiene que pagar intereses. Es decir, y además las sanciones son absolutamente automáticas. Claro, aunque la objetivas. Aunque la ley dice que no se puede sancionar si no ha habido culpabilidad, se presume que si ha habido un incumplimiento tributario y no se entra a analizar el caso concreto, se presume que ha habido esa culpabilidad y se pone automáticamente una sanción. Y la carga de demostrar que el contribuyente no ha infringido la norma voluntariamente es del propio contribuyente en vía de recurso. Con lo cual, digamos que todo el aparataje para el cumplimiento voluntario que funciona razonablemente bien se convierte en una situación de acusada indefensión en muchos ámbitos para el contribuyente cuando se le controla mediante una comprobación por los órganos de gestión o inspección, que son los dos organismos que realizan la fiscalización en España de las actuaciones de los contribuyentes. Y claro, se puede decir, pues siempre está la vía judicial, pero estamos ante una situación en la cual, y además se ha dado muchas veces que los tribunales, incluso la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Español ha dicho que una ley o que un reglamento o que un precepto vulneraban el ordenamiento jurídico. Y lo que ha hecho la Administración es promover un cambio legislativo. Es decir, cada vez que los tribunales determinan que hay una vulneración del ordenamiento jurídico por una forma de proceder de la Administración tributaria promueve un cambio de la ley. Incluso pretende la aplicación retroactiva de la nueva ley a situaciones anteriores. O sea, es una situación que realmente es bastante desconsoladora y bastante lamentable para lo que son los derechos y garantías del contribuyente. Y eso tampoco ayuda a que haya una mayor conciencia fiscal. Claro. Por ejemplo, ahora en el Perú se está discutiendo sobre la remuneración, no de los funcionarios de la Administración Tributaria, pero sí de los funcionarios de SUNAFIL, que son aquellos que verifican si los trabajadores están bien contratados. Y se está promoviendo que reciban un porcentaje de lo que recaudan, ¿no? Entonces, tienes una administración tributaria que necesita cumplir con sus presupuestos
bueno, en este caso no ocurre con la administración tributaria, pero un organismo del Estado que basa la remuneración de sus trabajadores o de los fiscalizadores en función a cuánto recauda, ¿no? Entonces se generan incentivos recontra perversos. Sí, eso exactamente. ¿No? Lo mismo nos ocurre a nosotros, ¿no? Exactamente, sí. Y claro, el administrador, además con el temor de que no vaya a aplicar la ley, pues simplemente la lee de manera literal. Y, por ejemplo, en el Perú las sanciones son objetivas. No importa si tienes culpabilidad o no. Ya hay pronunciamientos de la Corte Suprema que dicen, oye, tiene que haber culpabilidad. Pero, claro, la administración tributaria se basa en el Código Tributario. Profesor, hablemos de economía digital. ¿Cómo puede promover la tributación la innovación? ¿Cuáles son los mejores métodos o las mejores prácticas en materia tributaria en este punto? Nosotros no tenemos mucha legislación, o no tenemos legislación respecto de este tema, pero ¿cómo incentivar la recaudación tributaria y también la innovación? Bueno, la economía digital plantea muchos desafíos al derecho tributario. Uno de ellos es el que tú apuntas, cuando la digitalización forma parte de la actividad normal de las empresas y las empresas innovan. ¿Qué debe hacer el derecho tributario? Debe gravar la mayor productividad que deriva de ese incremento de las tecnologías disruptivas en el seno de las empresas, o por el contrario debe moderar o abstenerse de gravar para así fomentar ese incremento de la productividad debido a la digitalización en las empresas. E incluso hay quien dice si es ético que si la digitalización, y pasa también con la robotización, supone prescindir de empleos, tener menos trabajadores que primero van a dejar de percibir un salario, con lo cual van a dejar de consumir, repercutiendo en el conjunto de la actividad económica, pero por otro lado van a estar desocupados y probablemente vaya a haber que asistirlos o subsidiarlos temporalmente. Es ético fomentar una innovación tecnológica que supone destrucción de empleo, compensa ese supuesto aumento de la productividad, la pérdida de empleo inmediata que se da con la automatización de ciertos sistemas productivos. Es un debate importantísimo. Incluso, tú fíjate, en España tenemos una deducción por I+D+I, por innovación tecnológica, una deducción muy polémica en su aplicación, porque para aplicarla hace falta un informe en el cual se especifique el carácter innovador de la inversión, y la Administración hasta ahora se le presentaba un informe pericial del carácter innovador de la inversión y se reservaba el derecho a no tomarlo en consideración hasta que el Tribunal Supremo ha dicho que era vinculante para la Administración, salvo que demostrase la inexactitud con un contrainforme o un informe donde se acreditase el carácter innovador de la inversión. Bueno, esto salimos un poco del tema, pero es una deducción que es muy polémica, porque se dice, ¿y debe mantenerse esa deducción cuando la innovación tecnológica llevada a cabo supone prescindir de puestos de trabajo, prescindir de empleos? En Corea del Sur, que es un país con una altísima innovación tecnológica, una deducción similar se ha condicionado a que la innovación que se incorpore al proceso productivo mantenga en unos porcentajes, que no recuerdo exactamente cuáles son, pero mantenga la fuerza productiva que existía antes de incorporar esa innovación tecnológica. Ese ya es un debate importantísimo. Es un punto de equilibrio. Es un punto de equilibrio. Yo creo que no hay que hacer caso ni a los agoreros que dicen que la incorporación de la innovación tecnológica es un desastre, porque eso es el maquinismo del siglo XIX. El maquinismo, los maquinistas destruían las fábricas que incorporaban máquinas y que automatizaban la producción en el siglo XIX y a principios del siglo XX, porque consideraban que eran enemigas de la clase trabajadora porque iban a provocar la desocupación de los trabajadores. Ese nuevo maquinismo no tiene ningún sentido. Tampoco pensar que hay que fomentar indefinidamente la innovación tecnológica a costa de reducir la recaudación, porque la innovación tecnológica dentro de la lógica empresarial es un riesgo
que la empresa debe correr, porque los emprendimientos implican, porque si eliminamos el riesgo en el emprendimiento, eso no es emprendimiento, por tanto hay una parte del riesgo que debe asumir el empresario, porque está en el propio ADN de la actividad empresarial. Yo creo que hay que ir a un punto de equilibrio. Naturalmente que es necesario fomentar la innovación y naturalmente que es necesario favorecer más aquellas innovaciones que tengan menos impacto negativo en la posible pérdida de puestos de trabajo. Eso en el tema de la digitalización, porque después la digitalización tiene una derivada que es la que está ahora adquiriendo un protagonismo importante porque está suponiendo un cambio en la distribución del poder de gravar los beneficios de las multinacionales, que es cómo gravamos a las grandes multinacionales digitales. Claro, a través del Pilar 2. Exactamente, precisamente en el evento que tuvimos este fin de semana, uno de los temas fue ese precisamente. Y se comentó por parte de la superintendente de SUNAT las medidas que estaba implementando o que tenían en mente implementar en Perú para responder a las propuestas de ese Pilar 2 tan complejo y que tan poco futuro tiene en este momento después del cambio de administración en Estados Unidos. Efectivamente. Yo, en lo que se refiere a todo el tema de robótica, estuve leyendo hace poco un artículo que promovía los contratos a demanda, ¿no? Es decir, cambiar el régimen laboral para todas estas personas altamente instruidas o no necesariamente altamente instruidas, que pueden ser sustituidas, entre comillas, por la digitalización, pero que se necesitan en el acompañamiento de la digitalización y que puedan ser contratadas a demanda, ¿no? Nuestra legislación todavía no está preparada para ello, pero presumo que en un futuro tendría que prepararse o tendría que modificarse en ese sentido. Profesor, hablemos de sostenibilidad. ¿Cómo puede ayudar la tributación a que seamos sostenibles? En realidad, en pocos años, lo que tenemos, no pocos o algunos años, podría destruirse. ¿Cómo la tributación juega en ese tema de la sostenibilidad? La tributación lleva manteniendo con el medio ambiente y con las políticas ambientales pues una relación muy intensa en los últimos años. Las políticas medioambientales son políticas públicas y las políticas públicas tienen dos instrumentos económicos esenciales que juegan en paralelo. Se puede optar por uno, por otro o por los dos de manera combinada. Uno es el subsidio. Yo quiero fomentar que haya más coches eléctricos en Lima y directamente pues, a los taxistas, por ejemplo, les subsidio el 50% de la compra de un vehículo eléctrico, por ejemplo, dentro de otras políticas, ¿no? Y una segunda vía es la vía fiscal, la vía de los impuestos. Y dentro de los impuestos puede tener algún juego la reducción de tasas, pero básicamente son los incentivos fiscales, los beneficios fiscales. Y los beneficios fiscales van de la mano de la política ambiental desde hace ya mucho tiempo. Incluso se han construido por parte de hacendistas importantes, se han construido teorías como la del doble dividendo, que viene a decir algo así como que con un impuesto ambiental los estados o las provincias o los municipios obtienen un doble beneficio. Por un lado, un beneficio en la medida en que sea eficaz, porque ese es otro tema que hay que tratar y que voy a mencionar a continuación, que es de la eficacia de las medidas, pues un beneficio en el sentido de que la actividad contaminante o la actividad no sostenible medioambientalmente se reduce. Pero un segundo beneficio sería la recaudación, es decir, obtenemos unos ingresos que, independientemente de que tengamos que destinar preferentemente a políticas medioambientales, supone un ingreso alternativo del que disponen los fiscos y que puede servir para reducir otros impuestos. Esa tesis se ha calado mucho, la ha defendido la propia OCDE, da una cierta legitimidad extra a los impuestos ambientales porque siempre han tenido el problema de que son impuestos que no sirven para recaudar. Eso es una especie de falsedad histórica que ha estado ahí sobrevolando siempre en la doctrina de la fiscalidad ambiental. Los impuestos medioambientales no sirven para recaudar, todos los impuestos sirven para recaudar. Claro, y esa es su función primordial, ¿no? Claro, porque si el impuesto medioambiental pretendiese eliminar completamente la actividad sobre la que recae porque la considera contaminante, se agotaría la fuente de recaudación. Exacto. Y estaríamos ante la paradoja de que estaríamos ante un impuesto que cuando mejor funciona es cuando deja de tener sentido, porque agotó la fuente de recaudación. Eso es una inconsistencia intelectual, podríamos decir. Pero lo que sí es cierto es que el problema de los impuestos ambientales hoy en día
Es de varios tipos, pero yo creo que hay uno muy importante, que es el de su eficacia. Porque la pregunta es, ¿el impuesto ambiental consigue realmente los objetivos que se plantea? ¿Deben mantenerse figuras tributarias como los beneficios fiscales si se sabe que no están consiguiendo los objetivos que se pretenden conseguir con ese beneficio fiscal? ¿Es más útil y tiene mayor potencialidad para conseguir el objetivo que se persigue un subsidio, una subvención, que un incentivo fiscal? Un profesor, un catedrático, desgraciadamente fallecido de manera prematura, el profesor Cayón, de la Universidad Complutense de Madrid, tenía una frase o explicaba esto con una idea que es muy gráfica. Decía, la subvención es un misil teledirigido. Es un misil teledirigido porque si tú quieres conseguir un determinado objetivo, la subvención localiza a la persona que va a conseguir ese objetivo de manera previa al pago de la cantidad de dinero. Se pueden exigir esos requisitos, se puede hacer un control previo, luego se da el dinero y se puede controlar, porque tenemos localizado al beneficiario, se puede controlar si ese dinero, si ese subsidio se ha empleado para lo que hay que emplearlo. Mientras él decía que el beneficio fiscal es como una ametralladora, porque empiezas a lanzar las balas y los proyectiles se disipan, y claro, llegan a su destino o no llegan. Exacto. Además, controlar los beneficios fiscales supone un enorme coste de medios materiales y personales para las administraciones tributarias. Claro. Las administraciones tributarias que tienen que perseguir el fraude tienen que renunciar a parte de esos medios para emplearlos en el control de los beneficios fiscales. Si todo lo fiamos a los beneficios fiscales, creo que es difícil que esos beneficios fiscales realmente consigan objetivos claros y objetivos concretos en la lucha contra determinados comportamientos medioambientales nocivos. Por tanto, yo creo que el beneficio fiscal es el instrumento que tradicionalmente se está utilizando, pero creo que hay que ser muy cautos a la hora de entender que para lograr una economía sostenible todo deba fiarse al mecanismo del beneficio fiscal. El beneficio fiscal tiene muchos problemas, plantea muchas problemáticas, provoca distorsiones en los impuestos, afecta a la neutralidad, afecta a la libre competencia, que sí que es un instrumento válido, pero seamos serios y valoremos sobre todo en cada beneficio fiscal, al cabo de un tiempo de su implantación, si se está consiguiendo con ese beneficio los objetivos. Y si no se está consiguiendo, yo creo que es mejor prescindir del beneficio fiscal. Por supuesto. Profesor, inteligencia artificial, ¿cómo la deben aplicar las administraciones tributarias? Todo el mundo habla de que deben controlar la elusión y la evasión. Y yo pienso, ok, está bien, es muy importante para determinar factores de riesgo o grupos de riesgo, pero también debería facilitar el cumplimiento tributario, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, es la gran... De hecho, ya lo está haciendo. A ver, la inteligencia artificial, no digo nada nuevo, si os recuerdo que es el mayor desafío que tenemos, la mayor innovación tecnológica disruptiva con la que nos encontramos a día de hoy y que es algo que nos puede facilitar muchísimo las cosas. Por ejemplo, los asistentes virtuales para la realización de las declaraciones de impuestos. Hoy un contribuyente prácticamente sin conocimientos tributarios se puede poner delante de una pantalla en España y hacer su declaración de impuestos guiado por instrumentos de inteligencia artificial e incluso con conexión directa con un asistente persona física que puede ir guiándolo. O sea, es sencillísimo. Claro, el problema es las soluciones y los algoritmos que aplica esa inteligencia artificial. Entonces, claro, la inteligencia artificial es sin duda un instrumento de primer orden para las administraciones que debe canalizarse en mayor medida a lo que lo está siendo, a lo que se está haciendo hoy en día, hacia el lado, hacia la vertiente de lo que es el cumplimiento y la asistencia y la información al contribuyente. Por el contrario, lo que vemos es un uso muy intenso de la inteligencia artificial en el control del contribuyente. Exacto.
Nuevamente, el Estado, claro, la administración, policía, ¿no? Y hay tres factores que a mí me parecen claves y que son en lo que se está trabajando. En Europa hay un reglamento desde agosto del 2024, un reglamento de inteligencia artificial que prácticamente no dice nada del uso de la inteligencia artificial con fines tributarios, pero que alguna de las cosas que dice podría ser perfectamente aplicable en el ámbito tributario. Hay tres elementos que son fundamentales. Primero, cuando un acto administrativo tributario es dictado no por una persona física, con su nombre y su apellido, no por un empleado público que firma el acto, sino por un programa, lo que se llaman las resoluciones automatizadas. Ahí hay una gran cantidad de problemas en relación con los derechos y garantías del contribuyente. Primero, motivación. Claro. Una resolución, por muy automatizada que sea, tiene que tener una motivación mínima. Tiene que explicar las razones por las cuales se ha llegado a la solución A. Si una resolución automatizada me dice que no tengo derecho a una exención, tiene que explicarme por qué. Claro. Igual que lo haría un acto administrativo emitido por una persona natural. Exacto. Primera cuestión. Control, recurribilidad, responsabilidad de la administración en caso de que el acto provoque daños evaluables económicamente. Es decir, hay una serie de derechos y garantías que tradicionalmente existían respecto a los actos convencionales y que hay que aplicarlos también a las resoluciones automatizadas. En segundo lugar, tenemos toda la problemática del uso de la inteligencia artificial para controlar al contribuyente y la posible colisión con derechos fundamentales. Por ejemplo, el control de la residencia fiscal. Hoy se está haciendo en España con instrumentos de inteligencia artificial. Se controla si, cuando hay dudas sobre si un contribuyente es residente en España o no lo es, se utilizan mecanismos de rastreo, de geolocalización, para determinar si ha estado en España más de 183 días. Eso afecta claramente porque al derecho a la intimidad y tiene que ser, al menos tal y como está ahora regulada la inteligencia artificial en el reglamento europeo, tiene que aplicarse unos parámetros de protección del derecho a la intimidad y de los demás derechos equivalentes. Y luego está el uso de la inteligencia artificial para lo que se llama el profiling, la determinación de perfiles de los contribuyentes. Exacto. Perfiles de riesgo, sobre todo. Cuando se va a controlar a un contribuyente y a otro no, es porque antes el contribuyente que va a ser controlado ha sido objeto de un perfil de riesgo y se le ha seleccionado. Exacto. La selección de contribuyentes que pueden ser controlados implica el uso de elementos de inteligencia artificial con algoritmos que tienen que ser controlables y que no tienen que tener sesgos inadmisibles o que tengan un sustrato discriminatorio. Esos son tres puntos claves en los que hay que trabajar para fortalecer la posición del contribuyente ante este fenómeno de la inteligencia artificial. Qué interesante. Finalmente, en el Perú, porque me quedaría horas hablando, pero creo que tenemos que ir cerrando. En lo que se refiere a la legislación, ya habíamos hablado de los trabajadores, pero es algo que siempre me da vueltas, ¿no? El tema de los nómades digitales o de los nómades, ¿no? Veía yo en España, y claro, cómo no preguntarle sobre eso, la discusión que hay respecto de la ley Beckham ahora, que creo que un estudio de abogados ha señalado que es discriminatoria, etc. ¿Qué debemos, con esta experiencia, qué debemos tener en cuenta en Perú, considerando que no tenemos legislación sobre los nómades digitales, que en realidad esta legislación parecería promover la innovación, ¿no? ¿Qué deberíamos tener en consideración para no caer en discusiones que perjudican finalmente el objetivo, ¿no? Sí, aquí tenemos lo que son, y ya lo digo de salida, están en una etapa no diría de crisis, pero que ya han pasado un poco de moda, la implantación de regímenes de impatriados en los distintos países. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos la lucha de determinados países por atraer contribuyentes de alto poder económico para tener una fuente de gravamen estable y poder incrementar el número de contribuyentes de poder adquisitivo alto, porque son potencialmente contribuyentes que van a ganar mucho dinero, que puede ser gravado en el impuesto a la renta, a las ganancias, y que van a consumir mucho, que se puede gravar en la imposición indirecta. Eso es lo que está detrás. Pero durante una época bastante larga eran muchos los países que habían implantado
sus regímenes de atracción de contribuyentes de cierto perfil. Normalmente eran contribuyentes de alto poder económico, pero también se incluían, por ejemplo, la atracción de pensionistas, pero la atracción también de científicos, de masa crítica, de personal altamente cualificado y, por qué no, también de deportistas profesionales, de futbolistas, por ejemplo. Muchos países intentaban fortalecer sus ligas, sus campeonatos nacionales, además con otros muchos factores, con una política fiscal atractiva para el traslado de la residencia de futbolistas que mayoritariamente procedían de países de América Latina. Pero estos regímenes han ido desapareciendo. Han desaparecido los non-dom de Gran Bretaña. Gran Bretaña ahora ya no está en la Unión Europea, pero mientras lo estaba tuvo alguna acusación de que se podía estar ante lo que se llama en Europa una ayuda de Estado. Ha desaparecido, curiosamente, un régimen que funcionaba muy bien, como era el régimen de residentes no habituales en Portugal, que hizo de Portugal un país muy atractivo y que llevó a Portugal a mucha gente de alto poder económico, pero que era muy contestado socialmente porque decían que generaba muchos problemas, como así fue: inflación, aumento del precio de la vivienda, gentrificación en algunas zonas, etc. Y se suprimió sorpresivamente, porque esa fue la voluntad del gobierno entonces. Y desapareció, por ejemplo, el famoso decreto Crescita en Italia, que era un decreto que permitía, por ejemplo, favorecía mucho el traslado a Italia de futbolistas para participar en el calcio, en la liga italiana. De manera que casi podemos decir que el de los mejores, y dentro de los países que obviamente no son paraíso fiscal o que no han tenido nunca rasgos de paraíso fiscal, aunque no lo sean actualmente. Andorra, por ejemplo, es un país que tiene un magnífico régimen fiscal para personas físicas, ha atraído a muchísimos creadores de contenidos en internet, youtubers y tal, unos impuestos en torno al 5%, es decir, fabuloso, pero es un país que, aunque para España ya no es paraíso fiscal, están muchas listas internacionales de paraíso. Si quitamos estos países, probablemente el caso de un mejor régimen fiscal ahora mismo sea el caso de la ley Beckham española, que no solamente no se ha suprimido, se había suprimido para futbolistas en su momento, sino que se ha ampliado con la ley de startups. Y se han incorporado entre los posibles beneficiarios de la ley Beckham no solamente quienes trasladan a España su domicilio para trabajar con una relación laboral por cuenta ajena en territorio español, sino también personas que se trasladan a España para realizar una actividad por cuenta propia de carácter innovador. Es decir, creadores de empresas tecnológicas, de startups y nómadas digitales, tú lo señalabas. Es decir, que en España el régimen se ha ampliado. Exacto. El régimen, efectivamente, es un régimen ventajoso, no tan ventajoso en algunas facetas, porque en algunas facetas el régimen supone que tú eres residente en España, pero vas a tributar en España con un estatus de no residente, y eso es muy bueno por una parte, porque supone que solo vas a pagar impuestos por tus rentas de fuente española, pero, por ejemplo, al no ser residente en España, efectos fiscales, no tienes derecho a la red de convenios de doble imposición. Exacto. Y claro, no se puede tener todo. No, nunca se puede tener claro, todo. Evidentemente. Y es verdad que muchos despachos profesionales destinados a atraer este tipo de contribuyentes pues no asesoran correctamente ni dicen toda la verdad. Exacto. Y parece que esto es una maravilla y que esto es jauja. Y evidentemente lo que ha hecho la agencia tributaria es ser especialmente cuidadosa a la hora de controlar el cumplimiento de todos los requisitos en la ley Beckham. De la denuncia de ese estudio, un estudio un poco extraño, que hace una denuncia que no es una denuncia, que está hecha con recortes de periódicos, muy sensacionalista, pues se basa sobre todo en la importante carga de control que para ellos supone que los que han venido a España bajo el paraguas de la ley Beckham pues estén sometidos a varios controles, a fiscalizaciones permanentes, y dicen que eso es una especie de persecución tributaria. Yo ahí no estoy de acuerdo. Pero el régimen realmente es un régimen que está funcionando bien, que es atractivo y que aumenta la competitividad de España. Hoy por hoy es, junto con el régimen de holdings españolas, de las ETBs, los dos elementos claves de la competitividad fiscal de España en el panorama internacional. Tiene algunos aspectos mejorables, a mi modo de ver, quizás demasiado técnicos para comentarlos aquí, pero en líneas generales yo creo que es un régimen que debe mantenerse, especialmente en un panorama en el que los demás países han ido
progresivamente, o bien de forma inmediata y sorpresiva, o bien de forma progresiva, suprimiendo estos regímenes de impatriados. Claro, y como decía, hay que ver la eficacia, y para ver la eficacia hay que tener control. ¿Cómo vamos a saber la eficacia si no hay control? Sobre todo cuando estamos buscando a través de la tributación atraer a ciertas personas, ¿no? Para que nuestro país sea más innovador y sea mejor en competitividad. Profesor, muchísimas gracias. Y nada, espero poder conversar en otra oportunidad. Muchas gracias. Habrá, si vosotros queréis y me invitáis. No, yo encantado. Muchas gracias.